Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 357. Espero que este capítulo sea de bendición para tu vida, para que puedas tener una mejor relación con Dios, para que puedas comprender algunos aspectos de las Escrituras o algunas cosas que te están pasando, puedas entender alguna circunstancia que estás viviendo y que no eres diferente al resto, que todos en cierta medida vivimos circunstancias parecidas a las tuyas y que no eres un bicho raro, no eres alguien que está en una situación absolutamente desmejorada, pues estás bien en algunas y estás mal en otras, pero en las que estás bien, probablemente hay hermanos tuyos que están muy mal, y en las que tú estás mal, claro, hay otros que están mal igual que tú, pero también hay otros que están bien. Todos estamos en un proceso. Estamos viviendo todo este caminar en Dios. Tal cual, por ejemplo, lo vive un enfermo en un hospital. Hay algunos que están enfermos de una cosa, otros están enfermos de otra. Unos pasan por un servicio de urgencia y luego no vuelven más. Hay otros que llegan al servicio de urgencia y de ahí no salen más, pues se mueren. Hay otros que son hospitalizados por una cosa, por otra. En la iglesia también tenemos diversidad de problemas de la gente, diversidad de historias. Cada cual tiene sus antecedentes pecaminosos, sus antecedentes normales, que lo tiene cualquier persona, y va a determinar cómo se va a desempeñar como cristiano, va a determinar qué dones o talentos también el Señor le va a dar de acuerdo a su soberanía. Y cada cual va a tener una labor, una función dentro del cuerpo de Cristo. Por algo el Señor lo comparó a un cuerpo, porque cada miembro del cuerpo tiene diferentes funciones, algunas más honrosas que otras, pero finalmente todas son importantes. Todos tenemos también problemas, dificultades, cuestiones que no sabemos hacer, cuestiones que, claro, si Dios nos capacitó para ciertas funciones, vamos a tener problemas con otras. También en el tema del pecado hay gente que vive hace años luchando con determinados pecados, aunque lleven años también congregándose, y son algo así como crónicos dentro de esa área del pecado. Bueno, precisamente hoy día vamos a hablar de eso. El capítulo de hoy es el capítulo 14 de la serie Hospital, titulado Enfermo Crónico, que se refiere a ese enfermo de larga data, que no es la primera vez que está con ese asunto. También dentro del tema de la iglesia, del tema del cuerpo de Cristo, hay gente que vive crónicamente con ciertas debilidades, con ciertos aguijones en la carne, con ciertas situaciones que no puede superar y que solamente la gracia de Dios puede ayudar a resolverlo y mantenerlo en pie. De eso vamos a hablar hoy día, de enfermo crónico. Y el concepto de cronicidad en medicina se refiere a la larga duración de una enfermedad o a la resistencia a los diversos tratamientos, de tal forma que logra mantenerse con esa enfermedad, pero no sana. No hay una recuperación total, a pesar de diversas terapias durante años. La cronicidad de una enfermedad es difícil definirla. Algunos lo llaman crónico después de 3, de 6 meses o de 12 meses. Cada patología, cada enfermedad tiene sus propias características y sus definiciones. Pero básicamente nosotros sabemos que un enfermo crónico es alguien que padece de lo mismo durante años. Como por ejemplo los hipertensos, los diabéticos, los que sufren de la tiroides, el hipotiroidismo crónico, los que tienen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
los asmáticos, los epilépticos crónicos, alguien que padezca de enfermedad de Parkinson o de enfermedad de Alzheimer o de depresión crónica o artrosis, obesidad. Todas estas son enfermedades crónicas, hay muchas. La mayor parte de las personas llegadas a la edad adulta tienen a lo menos una enfermedad crónica de la cual no sanarán. Y también hay muchos niños o jóvenes que ya tienen enfermedades crónicas, como las alergias, como mencionaba el asma o la diabetes. Podrán tal vez mantenerla sin que cause molestias mayores o complicaciones invalidantes para que se mantenga silente o que no se agrave, pero en el fondo no se van a mejorar. En el fondo la enfermedad permanece con el paciente y perece con él. Perece junto al paciente, siendo o no la causante de la muerte o coadyuvante en el proceso de morir. Para tratar una enfermedad crónica se usan diversas terapias, pero en realidad ninguna es la ideal, pues ninguna la sana. Además, cada terapia de enfermedad crónica trae otros efectos secundarios por el uso prolongado de los medicamentos, que entorpecen finalmente todo. Usted sabe que cada enfermo crónico sabe que si sigue al pie de la letra las indicaciones, tiene, claro, mejores posibilidades de éxito que el que no la sigue, en controlar la enfermedad, aunque no en sanarla. Pero también es conocido que a pesar de que alguien siga todas las indicaciones, vaya todos los controles, sea una persona que se cuide mucho, puede ser que no logre resultados satisfactorios y finalmente fallezca de aquella enfermedad. O cada día incluso esté peor y hayan frecuentes recaídas y se deteriore su estado general a causa de la enfermedad crónica de base. Con el pecado hay ciertas similitudes. La enfermedad del pecado se parece en varios aspectos a lo que padece el paciente crónico y también está relacionado con fallas a nivel de nuestra mente, de nuestra corporalidad y espiritualidad, porque está relacionada con nuestra naturaleza carnal caída que perdimos ahí en Edén con la entrada del pecado de Adán y Eva. El pecado, hermanos, puede ser algo cometido en forma repentina, agudo, inesperado, no planificado en la mente. Pero lo habitual es que el pecado ha sido premeditado y hay una predisposición espiritual a desobedecer a Dios, a cometer cualquier tipo de delitos o algún tipo de delito que ofenden al Señor. Tal vez nos cuidamos en los más evidentes o en los que son más fáciles de descubrir por otras personas, pero todos tenemos ahí algún aguijoncito que nos muerde, que nos pica, que nos envenena. Así como cada enfermo crónico tiene sus razones para explicar su conducta y adhesión correcta a la terapia, también el pecador tiene sus razones y sus excusas. Presenta razonamientos para autojustificarse, para convencerse a sí mismo y convencer a otros, con explicaciones aparentemente coherentes. Pero frente a Dios, ningún pecador va a poder justificarse. El ser humano tiende normalmente a excusarse para eximirse de responsabilidad. Aún los peores delincuentes, los que están ahí presos, no se encuentran tan malos. ¿Quién se encuentra culpable de los delitos y puede decir yo estoy aquí en la cárcel justamente pagando por el delito que cometí? Es poco frecuente. La mayoría se excusa y tiene una capacidad de inventar una y otra cuestión para poder eximirse de responsabilidad hacia él mismo, hacia otros y hacia la sociedad en general. En un conflicto, claro, cada parte tendrá su verdad. Siempre decimos que está la verdad de uno, la verdad de otro y la verdad. Y cada cual defenderá su verdad y creerá frente a cualquiera que aborde su problema lo que está defendiendo. El pecador hace lo mismo, se justifica en que sigue cometiendo tal o cual falta por tales motivos. Y esas son sus excusas. Y lamentablemente cuando el cristiano también cae en lo mismo, en excusarse, va a quedar un poco estancado en eso y va a tener serios problemas de comunión con Dios o de servir correctamente, o sencillamente se va a convertir en un tremendo hipócrita.
No es fácil, hermano, arrepentirse sinceramente de los pecados. Nosotros decimos, arrepentíos de los pecados, pero ¿realmente nos arrepentimos de los pecados? ¿Y nos avergonzamos de eso y no queremos, francamente, hacerlos nunca más? Muchas veces decimos estar arrepentidos de lo cometido. La iglesia está llena de esos y probablemente muchos hacemos estos estudios y tenemos esos pecados de los cuales decimos que nos arrepentimos, pero en el fondo los seguimos cometiendo. En el fondo no hay un genuino arrepentimiento que avergüence al pecador ante Dios. Es solo una especie, podríamos llamarlo, de remordimiento de conciencia por el daño causado a terceros, a sí mismo, y no por la ofensa a Dios propiamente tal. Sabemos que a Dios no le está agradando nuestra conducta o nuestro carácter. Pero igual que Adán y Eva nos escondemos o pretendemos escondernos de Dios y hacerlo a escondida. No hay realmente un verdadero temor a Dios cuando seguimos sin vergüenza cometiendo el pecado. Claro, muchos están más preocupados del qué dirán, de su público, que puede estarlo observando a través de las redes, que lo que Dios opina sobre su asunto. Podemos leer entre líneas lo que opinan muchos. Por ejemplo, cuando alguien comenta algo en las redes, su comentario ya puede guiarnos tal vez un poco a cuál es su forma de pensar. Podemos plantear temas difíciles y podemos leer comentarios. Y en los comentarios podemos encontrar ya ciertas posturas que nos hacen entender cuál es su verdadera relación con ese pecado y qué es lo que entiende acerca de ello. Muchas veces nos interesa más nuestra comodidad presente, el exitismo, el placer, el hedonismo, el buscar sobre todo el placer, que las consecuencias deleterias de nuestros malos actos. Nos olvidamos de Dios. Nos presentamos a Dios en oración, tal vez también somos muy buenos religiosos, pero ahí seguimos, sin resolver nuestros pecados ocultos. Somos unos pecadores congénitos. Congénitos significa que nacimos pecando, nacimos pecadores. No podemos llegar a ser buenos y sanarnos de todos nuestros pecados. Nadie podrá justificarse ante Dios. No hay justo ni siquiera uno, dice la Escritura. Todos se han desviado, a una se han hecho inútiles. Si no fuera por Dios mismo que vino a nosotros, nuestro Señor Jesucristo, y se quedó en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, tendríamos cero posibilidad de vivir en paz, de estar libres del pecado y de algún día ser felices para siempre. No merecemos nada, hermano. Absolutamente nada. Somos pecadores, reincidentes, porfiados, rebeldes, crónicos, enfermos crónicos. Y el Rey del universo, el Rey de Reyes, tuvo compasión de ti, tuvo compasión de mí, miserable de mí. Sin su amor no tendría esperanza. No sé por qué, yo no entiendo, no sé si tú, pero yo no entiendo por qué eligió salvarme. Si no valgo la pena, me equivoco día tras día. Sabiendo lo bueno hago lo malo. Sabiendo cómo debo ser, cómo debo comportarme, cómo debo hablar, cuáles deben ser mis miradas, en qué debo ocupar mis palabras, lo que digo, lo que hago, lo que pienso, lo que escucho. No soy el que Dios quiere que sea. No soy el cristiano perfecto, el ideal. Y me pongo a pensar que el Todopoderoso vino a hacerse pobre, manso, humilde, y vino a sufrir por mí. Y me lamento y digo, Señor, ¿pero por qué viniste por mí? Siento que lo decepciono cada día. No sé por qué Dios no me abandona y se aburre definitivamente de mis malos comportamientos y de mis imperfecciones y mi pecado. No sé por qué. Sigue insistiendo conmigo y pone innumerables recursos suyos para sanarme. No sé qué piensas tú de lo tuyo, pero definitivamente no hay nadie que pueda decir estoy
absolutamente sin pecado, porque el que dice eso en realidad miente. Todos tenemos pecado. Es cosa de preguntarle a los que viven con nosotros o a los que nos conocen. Muchos están muy equivocados, se creen muy perfectos, pero dame el teléfono de alguno de tus seres queridos y si nos comunicamos, de seguro saldrán muchas cosas ahí. Debemos darle, hermano, gloria y alabanza a Dios por su amor, por ese gran amor que insiste a pesar de que somos crónicos, de que fallamos una y otra vez. Yo soy un enfermo crónico y sin mi doctor Jesús no tengo ninguna esperanza. No tengo esperanza de ser sano sin su insistente ayuda. Y no entiendo, francamente, por qué el Todopoderoso, mi doctor Jesús, sigue a mi lado, luchando con mi naturaleza, dándome ánimo para seguir su camino, para llegar a la meta, para sanarme para siempre. No sé por qué el Señor se ha empecinado conmigo. No sé por qué Dios todavía te sigue amando y me sigue amando a mí. Si fallamos, si decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos, mentimos. Dice la Escritura que los mentirosos no entrarán en el reino de Dios, que los cobardes tampoco, que los incrédulos menos. Pero ¿por qué nos comportamos ciertos días o durante algunos periodos de tiempo como los incrédulos? Tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Claramente somos pecadores que necesitamos esa gran salvación de Cristo, ese único acto que hizo Él en la cruz por nosotros, para darnos libertad, hacernos libres del pecado. Pero además necesitamos el sostén, el mantenimiento que hace el Espíritu Santo en nosotros. Si hubiésemos quedado totalmente puros, santos, perfectos con el sacrificio de Cristo, no hubiésemos necesitado que Dios estuviera en nosotros. No hubiésemos necesitado el Espíritu Santo que estuviera guiándonos, gobernándonos, haciéndonos ver, ayudándonos en todo. Claramente Dios sabe que cuando creemos en su sacrificio, cuando recibimos la cruz de Cristo, cuando nos arrepentimos y con fe creímos, esa fue la patada inicial, el puntapié inicial, el comienzo. Después viene todo un camino. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino. Si no hubiese dicho solamente, yo soy la puerta, también lo dijo. Pero dijo, yo soy el camino. Pues tenemos que caminar como pecadores, como enfermos crónicos, recibiendo diversas terapias del Señor. Guías que son perfectas si las seguimos al pie de la letra. Pero como los típicos enfermos crónicos, seguimos por un tiempo las guías, las indicaciones. Y luego, ¿qué pasa con nosotros? Nos vamos relajando en los tratamientos, en las indicaciones. Y ya no seguimos al pie de la letra. Ya no somos tan perseverantes en lo que decimos, en lo que creemos y en lo que hacemos. Hoy día Dios nos ayude, hermano. Esta sea la ocasión para que podamos traer a la memoria ciertos pecados crónicos, ciertos aguijones que están ahí y que no hemos sanado de ellos. El Señor se entregó por nosotros ahí en la cruz. Dio su vida, fue al martirio terrible, teniendo todo el poder para hacer cenizas a quienes le estaban haciendo daño. Pero Él se puso en nuestro lugar, se puso en tu lugar ahí en la cruz, para dar el primer paso, el más importante, justificarnos ante Dios. Pero todavía tenemos que ser transformados. Tiene que ser renovada nuestra mente. Debemos ser perfeccionados a la imagen de Cristo. Debemos purificarnos, lavarnos, limpiarnos completamente a la imagen de Dios, a la perfección. Dios nos ayude y hoy día tengamos un nuevo tiempo de comunión con Dios.
no solamente para volver a pedir perdón, sino para que el Señor nos llene nuevamente de su Espíritu Santo y nos fortalezca. Y sintamos nuevamente, una vez más, su perdón, su purificación, su justificación y su gran ayuda en este proceso de santificación que el Señor está llevando, haciendo el sacrificio por nosotros, soportándonos en todas nuestras debilidades, impurezas, y todavía aquí con nosotros, con el Espíritu Santo, ayudándonos a nosotros, vil pecadores, que no merecíamos nada. Ten piedad de nosotros, oh Dios. Ten compasión. Ten misericordia de mi pecador. Como decía el publicano que se golpeaba el pecho. Sé propicio a mí, pecador. Ayúdame, Señor. Ayúdame cada día a limpiarme, a purificarme, a sanarme de todas estas cosas crónicas que me dan vuelta todavía. Límpiame con hisopo, como dijo el salmista. Lávame, Señor. Lávame cada día. Ayúdanos. Ayúdanos hoy y siempre. Qué bueno eres, yo no merezco de ti tu perdón, tu amor es tan grande que aún por mí moriste, te entregaste por salvarme a mí, por tu amor. Llevaste sobre tu cuerpo esa pesada cruz y al morir me diste vida, mi Señor. Por eso quiero darte y entregarte mi corazón y te pido que perdones mi maldad. Ayúdame para seguir tu camino hasta el final. No volveré nunca mis pasos hacia atrás. Y te ruego me permitas vivir contigo, mi Señor, aunque sé que no lo merezco, hecho soy un pecador.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 14 de la serie Hospital titulado Enfermo Crónico. Para algunos resulta chocante el decir esto, que los pecadores somos enfermos crónicos. Pues dicen, pero si la Escritura dice claramente que hemos sido sanados de todos nuestros pecados, estamos libres del pecado y todo eso. Claro, entendemos la Escritura, pero esa es una parte de la Escritura. Porque si no nos frustramos porque pasa el tiempo y de pronto nos damos cuenta que aún no nos hemos sanado de varias cosas. La gente que está a nuestro alrededor se da cuenta de todas esas cosas. Esto no es magia, hermano. No es que de la noche a la mañana se nos fue lanzada una pócima mágica y pasamos de malos a buenos totalmente. Hemos sido justificados ante Dios, pero viene todo un proceso de sanidad, de cambio, transformación. Se requiere paciencia, se requiere perseverancia, trabajo. Y más encima, vivimos en medio hoy día de una cultura que es antibíblica, donde el conocimiento del hombre ha tapado con tierra el conocimiento de Dios. La sociedad ha querido sacar a Dios de la vida diaria. ¿Para qué? Para que nadie le juzgue de lo mal que está haciendo. Para que cada cual haga lo que mejor le parece. Para no tener que arrepentirse del mal proceder. Pues se cree perder libertad. Cuando viene la Escritura y alguien te la lee o alguien te dice un versículo bíblico, cuando se vive al alero de Dios. Y se piensa que es mejor anular el concepto de un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que es dueño de todo, que es Señor, que es juez, que algún día nos va a juzgar. Y claro, el cristianismo es tajante. No podemos vivir al alero del pecado. Pero también nos frustramos por eso. ¿Por qué? Porque de pronto queremos creer que ya somos príncipes sacerdotes del Altísimo, que estamos listos con las vestiduras blancas absolutamente, que no hay ni una mancha de pecado en nosotros, cuando eso no es verdad. El hombre, cuando se da cuenta de eso, trata de esconderse de la presencia de Dios para no hacer manifiesta su enfermedad crónica, que lo domina aún, y muchas veces que guía su vida lejos del destino eterno con Dios. En este sentido debemos aprender a reconocer el pecado en nosotros como una enfermedad congénita, difícil de tratar, que se complica cada vez más, sobre todo si nos alejamos de Dios, si no queremos estar ahí en medio de la iglesia de Dios, en el cuerpo de Cristo, cumpliendo nuestra función, dejando que otros también cumplan su función en nosotros, y nos hundimos. Y finalmente rechazamos toda obediencia y sometimiento al Creador y empezamos a decir que no es necesario congregarse, que basta con orar en la casa, que basta con esto que Dios me ve y Dios sabe mi corazoncito y mi Diosito. La conversión tan necesaria implica un deseo de obedecer, hermano. De obedecer ahora y mañana y pasado mañana y el mes siguiente y el año siguiente, si es que estamos vivos. De obedecer lo que Dios nos ha recetado para sanarnos. Tenemos una enfermedad crónica, necesitamos una terapia todos los días. Seguir al pie de la letra sus indicaciones. Dejarnos operar por Él. Que Él maneje, que Él gobierne nuestra vida. Entregarle nuestra vida para que le dé un giro en 180 grados. Y nos lleve ahora por un camino, claro, angosto. ¿Hacia dónde? Hacia la perfección, hacia la sanidad total, que aún no la tenemos. Que será todo un proceso que durará hasta que Cristo se manifieste en su segunda venida y seamos enteramente transformados a su imagen y alcancemos la perfección a la medida de la estatura de Cristo, a ese varón perfecto, ya no enfermo, sino que sano, saludable en todo sentido, que ya no contagia enfermedad del pecado ni es contagiado. Pero aún, no te frustres, aún estamos en un proceso en donde fallamos, nos equivocamos.
Nos tomamos mal los remedios, tal cual un enfermo crónico. Somos porfiados, rebeldes. Nos salimos de la dieta. No hacemos el ejercicio que nos indicaron. Algún día, hermano, tendremos esa tecnología del médico de los médicos que nos hará totalmente limpios. Y nuestras obras serán completamente saludables, puras, perfectas. Hoy día estamos en ese proceso. Satanás desde Edén trata de convencernos que Dios no nos deja hacer ciertas cosas porque alcanzaremos algo mejor que Él no quiere darnos. En Génesis 3, versículos 4 y 5, dice la Escritura: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás quiere que no le creamos a Dios, que cada uno se deje guiar por sus sentimientos, por el conocimiento adquirido previamente al conocimiento de Dios. Satanás quiere que no sigamos al pie de la letra lo que Él nos ha dicho en su palabra, que no sigamos las indicaciones que Él ha dado. Dios le dijo claramente a Adán y Eva cuál era la receta para seguir allí en Edén. Y ahí fue Satanás a decir que la receta estaba equivocada y le quiso cambiar el medicamento por otro, que le iba a hacer lo mismo. Como cuando vas a la farmacia y te quieren cambiar el medicamento, te dice: no hay del que le indicó el médico, pero esto es casi lo mismo. Pero no es lo mismo. Si la palabra de Dios es cambiada, eso es mentira. La Biblia, traducción lenguaje actual, dice de Génesis 3, 4 y 5: eso es mentira, no morirán, le dijo la serpiente. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. El maligno trata de convencernos que cada uno de nosotros es libre y dueño de hacer lo que desea, que no hay límites y que podemos alcanzar niveles mejores de éxito y placer. Pero eso nos lleva a continuar con el pecado en forma crónica, a no sanarnos de los errores. El diablo nos convence de que es legítimo lo que deseamos. Y nuestra carne también, nuestra mente. Nos convencemos a nosotros mismos de que nos merecemos unas vacaciones espirituales. Nos merecemos eso que a los ojos de nuestro pastor o de cualquier hermano es pecado. Pero son solo excusas, hermano. Razonamientos que tienden a justificar nuestro comportamiento y carácter errado. Las excusas abren la puerta al pecado crónico. ¿Por qué? Porque miran nuestro rechazo hacia el pecado. Y ya no tenemos aversión al pecado. Y empezamos a acostumbrarnos al hedor del pecado. Las excusas nos permiten mantenernos dentro de los deleites pecaminosos y excusarnos de que no hay forma ni razón de vivir más santa y piadosamente. No queremos más Dios ni nadie que nos diga lo que tenemos que hacer y a dónde ir. Muchas veces terminamos en lo peor, en que ya no queremos escuchar que nos llamen la atención con la palabra. O bien vamos a la iglesia y escuchamos la palabra, escuchamos una predicación y la predicación nos toca y sí, Señor, perdóname. Pero a las pocas horas, a las pocas semanas o días, nuevamente vuelven nuestros deseos. ¿Por qué? Porque no vivimos de continuo en Dios. Y porque es natural en nosotros. Es un proceso difícil. Y aunque vivas de rodillas todos los días orando, igual te va a costar. Claro, te va a costar probablemente menos que si no estuvieras de rodillas. Pero te va a costar. Las excusas son escapes para el pecado, que en el fondo desprecia la autoridad de la palabra de Dios. Y nos volvemos hipócritas lentamente. Y a su vez nos frustramos porque no somos capaces de avanzar en santidad. Lo que yo soy o siento pareciera ser mayor y mejor muchas veces que lo que dice la Biblia, porque la Biblia no está viendo mi situación en particular.
Yo estoy viviendo en carne propia mi problema, mi dificultad, mis carencias. Y empezamos a pensar que la Biblia está escrita en otra época totalmente distinta. Y parece que no considerara mi situación personal. Empezamos a pensar que el mundo ha cambiado, que hay que adaptarse a los cambios, que no podemos vivir en el pasado, que ya no es como antes, etc. Si aceptamos nuestras propias excusas, entonces no experimentaremos la culpa por pecar contra Dios. No nos sentiremos culpables, encontraremos que es justo. Y hasta incluso algunos piensan que Dios le abre las puertas a través de la oración a situaciones que a todas luces son pecaminosas. Cuando las excusas se vuelven parte de nuestra personalidad y esto se vuelve crónico, una conducta y carácter que no cambia, entonces estamos en realidad de rodillas sometidos al maligno y no a Dios. Aparentemente estamos orando a Dios, pero si seguimos haciendo lo mismo y mirando nuestras circunstancias y dándonos cuenta que no podemos avanzar, y para no frustrarnos, claro, evitamos seguir en esa circunstancia y nos justificamos a nosotros mismos. Pero la luz de Dios tiene que iluminar nuestras partes oscuras, nuestros pecados ocultos, que crónicamente hemos anidado. ¿Para qué? Para que sean descubiertas y sacadas de allí. La luz tiene que alumbrarnos. Deja que la luz del Evangelio elimine la excusa. Hoy día puede ser el día de eliminar esa excusa. Todos tenemos excusa, hermano. Excusa porque es tu forma de ser, porque te comportas de tal manera, porque en secreto haces determinadas cuestiones a escondidas, porque nadie te ha pillado, porque eso le trae ciertos beneficios a tu familia o cual sea la excusa. Sentirte un pecador crónico y excusarte en ello, y que la gracia todo lo cubre. Ojo, te puede volver un hipócrita, un rebelde a ser santo y perfecto para Dios. Ten cuidado de no excusarte incluso en la gracia de Dios. No creas las mentiras de Satanás. Él peca desde el principio, es un engañador crónico que está ya condenado al lago de fuego. Jesús, hablando del Espíritu Santo, se refirió a la situación del diablo antes de ir a la cruz. Ahí en Juan 16, del 8 al 11, dijo: y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás sabe que está juzgado y nos quiere convencer aún en nuestra mente de que podemos darnos ciertas licencias, de que podemos cambiar la receta del doctor Jesús, que podemos ir a la farmacia y cambiar la receta, o podemos escuchar la voz de un amigo que nos dice: oye, pero ¿por qué mejor no te tomas este otro tratamiento que a mí me hizo bien? Es mejor escuchar la voz de Dios, lo que dice la palabra, y no escuchar a ladrones, a mentirosos, a incrédulos o a otros que son inmaduros en la fe, que nos pueden hacer errar. Mejor oír a Dios. Deja las excusas. Deja las excusas y mejor obedece a las indicaciones que te da Dios en su hospital, que quiere sanarnos de verdad, hacernos limpios, puros, perfectos. No hay excusa para seguir excusándonos. Alma querida, en donde vayas, en las tinieblas te vas a perder.
tinieblas te vas a perder. No tienes excusas, no tienes perdón, no tienes francas las puertas de Sion. No tienes excusas, no tienes perdón, no tienes francas las puertas de Sion. ¿Cuál es tu excusa? Le vas a decir. Si Jesucristo viniera este día, ¿cuál es tu excusa? Le vas a decir. No tienes excusas, no tienes perdón, no tienes francas las puertas de Sion. No tienes excusas, no tienes perdón, no tienes francas las puertas de Sion. Hoy te invitamos, oh vil pecador, que en Jesucristo hallarás el perdón. Hoy te invitamos, oh vil pecador, que en Jesucristo hallarás el perdón. Y tienes excusas y tienes perdón, y tienes francas las puertas de Sion. Y tienes excusas y tienes perdón, y tienes francas las puertas de Sion. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Enfermo crónico. Como médico me toca atender todos los días enfermos crónicos de diversas patologías. Y a algunos le va bien por un tiempo y después en otro tiempo les va mal. Hay muchas razones, hay también excusas, cuestiones diversas, complicaciones. La gente no se toma en serio las indicaciones, lo hace por un periodo de tiempo, luego se aburre, se cansa. Lo mismo nos pasa en la iglesia. Por un tiempo las personas están entusiasmadas con servir a Dios, con escuchar la palabra de Dios, escuchar alabanza, asistir a todas las actividades, y luego se agotan. Hasta que les ocurre algo malo, alguna complicación de su vida, y llegan de nuevo a los pies del Doctor Jesús, a pedir ayuda, a pedir socorro, a que Dios tenga misericordia, a pedir explicaciones. Y así vivimos, igual que un enfermo crónico. Un tiempo portándonos bien, otro tiempo portándonos mal, con resultados que van, que vienen, un sube y baja, que esperamos sea en ascenso. Porque cuando vamos ascendiendo a la montaña y vamos por un camino angosto, hay lugares en que subimos, luego bajamos, luego seguimos subiendo, pero en realidad lo importante es que al final vayamos subiendo y lleguemos a la cima. De eso se trata el Evangelio también,
exactamente de lo mismo. Eso lo sabemos, que finalmente todos tenemos momentos buenos, momentos malos, en donde estamos arriba en la cresta de la ola, pero en otros momentos estamos comiendo arena. Así es la situación de la mayoría de los creyentes. En la teoría, claro, en la teoría Dios nos toma, recibimos el Espíritu de Dios y en la teoría todos debiéramos ir cada día mejorando y siendo perfectos, santos, puros. Pero, ¿para qué vamos a mentir? Si cada uno tiene muchas complicaciones dentro de su vida diaria, complicaciones que vienen también de la vida anterior como incrédulo, como persona no convertida, y también porque tenemos contacto con personas con diferentes caracteres, con diferentes creencias, con diferente cantidad de fe, con diferente calidad de fe, y nosotros mismos no nacimos aprendiendo todo esto del Evangelio. Es un proceso natural, pero por eso no vamos a tener excusa de que, es que esto era difícil, es que yo no lo comprendí bien, es que nunca me di cuenta. Claro, las excusas en realidad siempre van a tratar de autojustificarnos y hacernos sentir como que en realidad no somos tan malos. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie, hermano, tendrá excusa de decir, es que nunca me di cuenta que existía Dios. Es que a mí en el colegio, en la universidad me enseñaron otra cosa, me enseñaron que veníamos del mono, que un Big Bang. Es que nunca nadie me llevó a la iglesia, es que nunca nadie me enseñó la palabra. Nadie va a tener excusa. La palabra de Dios dice que lo que es invisible se hace claramente visible solamente con mirar la creación, mirar la naturaleza. Claro, es que nos han mentido tanto que nos dicen la madre naturaleza, como que la naturaleza en sí tuviera vida propia y que se creara y se autogestionara y que se autosustentara a sí misma y que nos hablara y que prácticamente fuera una diosa. Nadie va a tener excusa cuando un día se presente en juicio ante Dios. El tema es, ¿cuáles son tus excusas más frecuentes para autojustificarte de la falta de compromiso, de la falta de santidad? Eso es lo que importa. Aprender a reconocer en qué estamos quedándonos enredados para que nuestra enfermedad crónica no sane y se mantenga ahí sin poder aliviar y teniendo los recursos del Evangelio, los recursos inmensos que nos da el Espíritu Santo. Hay muchos cristianos más maduros que luchan con lo mismo, decimos, y nos conformamos con eso, porque total, a todos les pasa lo mismo, todos sufren, todos padecen. No me mires a mí, si todos están igual o peor que yo. Esa es una gran excusa. O alguien puede decir, he mejorado últimamente. Y esta vez, bueno, me daré un recreo, me daré una pausa dentro de mi caminar cristiano. No está tan mal que de repente tenga una licencia para hacer algún pecadillo por ahí. Excusas. Algunos dicen, esta será la última vez. Te lo juro. Te lo prometo, Señor. Pero no es así. Alguien dirá, más adelante cambiaré. Pronto cambiaré. Pero déjame a mi ritmo. ¿Excusas? Alguien podrá decir, mi carne es débil. Y ya no lo podía soportar más tiempo. Otro dirá, Dios comprende mi situación. Él me perdona todo. Su gracia me sostiene. Y todo hacemos que la gracia lo pague. Conscientemente. Pecamos. Y decimos, total, la gracia de Dios es maravillosa. Pero el Señor sabe cuando lo hacemos
de una manera casi inconsciente y pecamos. Y cuando voluntariamente, con premeditación y alevosía, pecamos y poco nos importa lo que Dios piense de nosotros. Claro, después que cometemos la falta, el pecado, y tenemos ocasión de orar, aprovechamos a veces de pedirle perdón por aquella situación. Y otras veces ni siquiera pedimos perdón. Decimos, no, si Dios me perdona. Pero nos vamos directamente a orar y pedirle al Señor, Señor, mire, usted sabe, Señor, que ayer o hoy día o no sé, hace 3 días, cometí tal cosa y estoy avergonzado. Debemos tener cuidado, hermano, con las excusas que nos alejan de la perfecta voluntad de Dios y convertirnos en hipócritas, en religiosos y personas que nos aferramos a ciertos pasajes de la Escritura para no descubrir nuestra pecaminosidad. Y decimos, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Pero Dios dice que va a llegar el día en que va a separar las ovejas de los cabritos. Los que hayan hecho obras dignas de arrepentimiento. Los que hayan hecho obras que el Señor estime de amor, como por ejemplo alimentar al hambriento, sostener a la viuda, visitar a los enfermos. Obras. El Señor nos está diciendo, voy a separar a unos a mi derecha, otros a mi izquierda, y va a ser un asunto de gracia. Yo decidiré soberanamente lo que quiero hacer y perdonaré al que quiera perdonar, y punto. Nadie me podrá decir nada. No, Dios dice que nuestras obras están escritas y va Él a tomar decisiones de acuerdo a nuestras obras. Y no es solamente estar a la derecha o a la izquierda de Dios. Él dice que los que están a la izquierda de Dios, en este sentido los cabritos, van a ser desechados. No se trata de, no importa, yo voy a estar a la derecha, qué bueno, yo voy a estar al otro lado, a la izquierda. Pero en el fondo los dos vamos a estar con Dios. No, los de la izquierda son eliminados, sacados de la presencia del reino de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. O sea, la Escritura hay partes en donde entendemos claramente que la gracia nos sostiene. Todo esto es por gracia. Pero también hay otras partes en donde nos enseña la otra parte. No podemos cerrar los ojos. Yo cuando fui a la universidad, habían asignaturas que me hablaban de un tejido sano, la fisiología. Luego me enseñaron el tejido enfermo, la fisiopatología. Luego me enseñaron a cómo tratar el tejido enfermo. Luego me enseñaron muchas otras cosas. Si yo me quedaba con algunas asignaturas, iba a tener una idea torpe, mala, y no iba realmente a ser un profesional como finalmente me fue otorgado. No debemos menospreciar lo que estamos haciendo. Dios nos ha regalado una salvación, nos ha justificado. Pero cuidado con las excusas que nos alejan de la perfecta voluntad de Dios. Los enfermos crónicos en general son, fíjate, poco perseverantes en llevar un tratamiento correcto. Son generalmente intermitentes en su tratamiento. No respetan los horarios de los medicamentos, bajan las dosis en forma voluntaria, suspenden algunos tratamientos sin indicación médica o simplemente abandonan el tratamiento. ¿Y qué nos pasa a los pecadores? ¿Qué nos pasa a los llamados hijos de Dios? ¿Acaso no nos comportamos algo parecido a un enfermo crónico? Hay muchos cristianos que tienen un comportamiento de enfermo crónico y no se someten plenamente a sus tratamientos específicos dados por el doctor Jesús en el gran hospital de Dios, que cobija a todos los enfermos de diferentes pueblos y lenguas. ¿Y qué es lo que hacen? No respetan las normas de Dios, bajan la importancia que le da Dios a ciertos aspectos de la vida del cristiano, dejan de hacer
algunas cuestiones que la Biblia dice que como cristianos debemos hacer? ¿Somos poco perseverantes en llevar al pie de la letra el tratamiento que Dios nos ha indicado como cristianos? ¿Somos intermitentes en nuestra relación con Dios, en el trabajo que Dios nos ha dado? ¿O simplemente muchos abandonan la iglesia? Se dan unos largos periodos de vacaciones. Aún los que han sido salvados siguen teniendo esa naturaleza carnal que produce esta lucha continua entre la carne y el espíritu que hace ser tan inestable. Pablo lo expresó magistralmente, fíjate, en Gálatas 5:17. Dijo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha entre la carne nuestra y el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Hay una lucha entre lo que quiero hacer como ser humano en forma natural, pecador, lo que debo hacer, según lo que me dice la palabra de Dios, y lo que realmente hago. No hay una relación directa que antes no sabía lo que tenía que hacer, ahora he sido enseñado en lo correcto y mañana de seguro haré lo correcto. No es así. El que hoy día tú escuches la palabra de Dios no significa que la vas a ejecutar. Vas a ser probado en diversas circunstancias. Vas a hacer las cosas bien y de repente las vas a hacer mal. Lo importante es que el Espíritu de Dios te va a hablar y tú vas a reconocer que te has equivocado para que pronto corrijas, arregles tus asuntos con Dios en oración y corrijas lo que estás haciendo mal. Porque si no te vas a transformar en un pésimo paciente, en un enfermo crónico que va a ir de mal en peor. Va a terminar muerto de su enfermedad. Va a terminar como un cabrito a la izquierda de Dios. Y eso no queremos. Por eso estamos en esto. Romanos 7, del 14 al 25, describió el apóstol Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tenemos una lucha, hermano, una intensa lucha entre la carne y el espíritu, entre lo que quiero hacer y lo que finalmente hago. Estos mismos pasajes que hemos leído de Romanos 7, del 14 al 25, veamos una versión más común para poder entender. La Biblia, traducción lenguaje actual, dice de esto mismo que acabo de leer de la Reina Valera, dice, nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena.
Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo pienso hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios, porque sé que Jesucristo me ha librado. Maravilloso. Éramos esclavos, hermanos, del pecado, definitivamente. Aquí el apóstol Pablo lo explica claramente. Esclavo del pecado, pero el Señor dice que ahora somos libres del pecado. ¿Pero qué nos pasa? Dice la Escritura que ahora somos libres del pecado, pero igual pecamos. La enfermedad crónica que llevamos, hermanos, la lucha entre la carne y el espíritu, no es algo que se supera con la confesión del pecador o con el bautismo o ser miembro de alguna congregación, ni nada semejante. Esto es algo definitivamente crónico, que afecta a personas de diferentes pueblos y lenguas y no respeta los años de evangelio ni los cargos ministeriales. Y sobre todo necesita un estricto tratamiento del Espíritu Santo en nosotros, una comunión íntima, una obediencia a toda hora y en todo lugar. Seguir las indicaciones de la palabra de Dios, perseverar hasta el fin y que la mejoría se note con frutos visibles de cerca y de lejos. Eso es lo que nos debe importar. En eso debemos enfocarnos. Que sean reconocibles la bondad, el amor, la santidad. Estos indican que la sanidad interior está produciendo cambios reales, reconocibles. Que los niveles altos de pecado han disminuido. Que realmente hay control del pecado. Que realmente somos libres del pecado. Cuando se han controlado, por ejemplo, el enojo, la ira, el temor, la murmuración, el egoísmo, la avaricia, la ambición, los apetitos sexuales descontrolados, etc. Cuando empezamos a tener control de todos estos elementos negativos, cualidades negativas, claro, podemos decir que realmente estamos siendo transformados, que realmente somos una nueva criatura sana y santa que quiere agradar a Dios. Esa es la idea, hermanos. Querer agradar a Dios. No más excusas. Sencillamente necesitamos que el Señor nos limpie de nuestra maldad. Que realmente demostremos que somos libres, libres del pecado. En estos tiempos, creo que todos hemos perdido algo. Tal vez perdiste familia, amigos, economía. Pero quiero decirte que lo único que no vamos a perder es a Jesús. No más excusas. Quiero conocer lo que hay en ti. Encontrado soy, porque perdido fui,
No más excusas. Quiero volver. No más excusas. Quiero volver. Quiero amarte, Dios. Sopla vida en mí. Perdonado soy y encontrando fui. Quiero volver a ti, Jesús. Quiero volver, quiero volver, quiero volver a ti, Jesús. No más excusas. Quiero hoy ver. No más excusas. Quiero volver. Quiero volver. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 14 de la serie Hospital titulado Enfermo Crónico. Las Escrituras contienen muchas historias, muchas enseñanzas para nosotros. A veces nos cuesta ver qué enseñanza es para la vida actual nuestra. Por eso el Espíritu Santo de Dios debe irnos iluminando. El pueblo de Israel, su historia por el desierto de 40 años, nos dejan muchas enseñanzas para nuestra vida y caminar cristiano. Es una historia semejante a la de muchos y tal vez a la de todos. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 4. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Así es nuestra vida. Pasamos por dificultades, aflicciones, pruebas, y Dios quiere saber realmente lo que hay en nuestro corazón cuando pasamos por esas dificultades. Si guardamos o no guardamos sus mandamientos. Si seguimos o no seguimos sus indicaciones. Si hacemos correcta o incorrectamente la receta que nos ha dado. Pasamos necesidades, pero igual Dios nos sustenta. De alguna u otra forma está la mano de Dios sobre nosotros. Con comida, con bebida, con trabajo, con alimento espiritual, situaciones en la vida que nos hacen entender. Y no solo de pan viviremos, no solo de comida y de cosas materiales, sino también que hemos de vivir de la palabra de Dios, de todo lo que sale de la boca de Jehová. Debemos reconocer en Dios
cuántas cosas Él ha hecho por nosotros, cada día. Su misericordia ha estado cada día con nosotros. Y le dice al pueblo de Israel, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. 40 años en el desierto. Y su ropa no se envejeció. Gran milagro. 40 años caminando para un lado, para el otro. Y no se te hinchó el pie, dice el Señor. ¿Cuántos milagros ha hecho el Señor sobre nosotros y no le reconocemos? Este recordatorio fue hecho al pueblo antes de entrar definitivamente a la tierra prometida de Canaán. Y este recordatorio nos hace el Señor antes de que entremos definitivamente al sitio prometido por Dios, a las moradas eternas. El pueblo de Israel representa nuestro carácter, nuestra conducta frente a Dios. Ellos gozaron de grandes milagros hechos por Dios diariamente. Eran sustentados por comida que caía del cielo. Comida que caía del cielo. Claro, era la misma comida todos los días, pero era comida que caía del cielo. El famoso maná era un milagro tremendo que se mantuvo por 40 años. Y después el pueblo ya ni siquiera lo apreciaba mucho. Salía agua de la roca. Gran milagro. Todos los días una nube los protegía. Todos los días una nube los protegía del sol del desierto. Y todas las noches, durante 40 años, una columna de fuego les alumbraba y le daba calor en la noche. Todas las noches. Y aún así seguían quejándose y alegando contra Dios. También nos pasa lo mismo. Dios nos provee de una u otra cosa. Las ropas de los judíos no se envejecieron en 40 años y tampoco valoraban eso. Se volvieron crónicamente insensibles a la ayuda de Dios. Y a nosotros nos pasa lo mismo. No queremos seguir la receta de Dios, ni tampoco valoramos lo mejor que nos sentimos cuando tomamos los medicamentos y lo mejor que podemos llegar a estar si seguimos al pie de la letra todas las indicaciones que da el doctor Jesús. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Nos volvemos insensibles a la provisión diaria, hasta que perdemos algunas de esas ayudas de Dios, y es entonces cuando nos damos cuenta lo que hemos perdido y nos ponemos de rodillas ante Dios clamando de nuevo para recuperarlas. ¿Quién no le ha pasado eso? Las complicaciones que nos surgen son a causa del abandono de la correcta terapia que Dios nos ha indicado. Y esto es lo que nos complica aún más y hace retroceder y nos hace empeorar. Nuestra mente, hermano, es frágil y olvidamos los favores del Señor. Somos realmente mal agradecidos. Nuestros sentidos no se mueven en el orden espiritual. Por ello no somos capaces de percibir las tremendas misericordias de Dios. Cómo también nos libra de peligros y de la muerte, casi a diario. El Señor nos cuida, nos protege y no nos damos cuenta ni se lo agradecemos. O si hacemos una oración, la hacemos porque la hemos aprendido y no porque salga realmente de nuestro corazón y porque la creamos. Nos quejamos contra el sistema de Dios. Nos quejamos contra el mundo, nos quejamos contra el sistema, nos quejamos contra la iglesia. Como los pacientes se quejan contra el hospital y la calidad del servicio que reciben, y pocos son los que valoran y agradecen lo que se les brinda gratuitamente. Como médico te puedo decir que conozco cómo los pacientes se vuelven insensibles a la ayuda gratuita que se les otorga en los diferentes planes que se están desarrollando en la salud pública. Alegan por todo, por mucho o por poco. Que me dan una bolsa llena de remedios, y cómo quieren que me los tome todos, dicen algunos. Otros alegan porque fueron a buscar sus medicamentos y no le dieron del mismo color de pastillas que las veces anteriores, pero antes alegaban que siempre le daban hasta el mismo color de pastillas. Reclaman porque le cambian frecuentemente al médico que los controla, mientras otras veces reclaman porque siempre es el mismo que los ve. No hay cómo entender. Reclaman porque le dan los mismos remedios. Reclaman porque se los cambian. No hay cómo dejarlos satisfechos. En la iglesia pasan cosas similares. Hay descontento, hay críticas. Los opinólogos de siempre, que no hacen nada.
los jueces que enjuician todo, los legalistas que encuentran pecaminoso todo, hasta el color de la ropa que te pusiste. Pero olvidan lo esencial. Los que se creen hiperespirituales y con discernimiento de espíritu, pero que solo disciernen lo que les parece mal y no ven nada bueno en lo que se hace. Ciegos, dijo el Señor, que coláis el mosquito pero tragáis el camello. En Mateo 23, versículos 23 al 28, hablándole a los religiosos más prominentes de la época, nuestro Señor Jesucristo no tiene pelos en la lengua, hermano. Y Él habla claramente. Y hoy día también debe hablarnos a nosotros. Cuando nos ponemos medio rebeldes, cuestionadores, estamos todos como observando desde nuestra silla de juez. El Señor dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Cuánto tenemos que meditar con respecto a nuestro fariseísmo, hermano? Nos creemos tan buenos, tan santos, tan hijos de Dios, tan cristianos, y despreciamos al que aún no tiene a Cristo. Hablamos mal del homosexual, de la lesbiana, hablamos mal del empresario que se está enriqueciendo, hablamos mal de los ladrones, de los violadores. ¿Y nosotros cómo estamos? Tratamos de mostrarnos que tenemos los ojos muy bien abiertos, pero cuando tenemos alguna de esas cualidades que el Señor abomina, nos dice que somos ciegos, que colamos el mosquito pero tragamos el camello, que somos sepulcros blanqueados, dice el Señor, que somos hipócritas. Dios nos libre, Dios nos ayude, Dios nos abra los ojos para ver nuestro pecado, en qué estamos crónicamente metidos y ni siquiera ya somos sensibles a esa cronicidad. Que el Señor nos ayude a no ser insensibles en su ayuda diaria, en su provisión diaria, en cómo el Señor nos ama. Necesitamos ser limpiados por el Señor de toda nuestra maldad, de toda esa maldad que ya nos acostumbramos a tenerla. Es como el desorden que hay en nuestra casa. Tenemos rincones desordenados en nuestra casa, bodegas desordenadas, closet, armarios, muebles, lugares en nuestra casa que están desordenados. Decimos: algún día lo voy a ordenar, algún día. Pero ahí sigue desordenado. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día. El Señor te ama profundamente. Hoy es el día y te está invitando a que ordenes esos lugares desordenados que tienes en tu vida. A que limpies lo que está sucio. A que realmente hoy día hagas lo que no has hecho. Que vayas a sus pies a pedir limpieza total, restauración total. El Señor te ama profundamente. No quiere que seamos hipócritas, ni ciegos, ni perdamos nuestra sensibilidad hacia Él. Gracias, Señor. Límpianos, Señor. Límpianos de toda nuestra maldad. Ordenemos nuestra vida. Ordenémosla de una vez por todas. Y dejemos de prometer solamente cosas que algún día lo vamos a hacer, que algún día vamos a limpiar, pero no lo hacemos.
Lávame, Señor Jesús, y límpiame de mis pecados. Purifícame, lávame en tu sangre. Límpiame de mi maldad. Examina, Dios, mi corazón y libérame de mis pecados. Santifícame, lávame en tu sangre. Límpiame de mi maldad, pues yo reconozco que me he rebelado muchas veces y he pecado contra ti. Es por eso que yo ahora me arrepiento y hoy vengo suplicando tu perdón. Examina hoy mi corazón y libérame de mis pecados. Santifícame, lávame en tu sangre. Límpiame de mi maldad, pues yo reconozco que me he rebelado muchas veces y he pecado contra ti. Es por eso que yo ahora me arrepiento y hoy vengo suplicando tu perdón. Santifícame, lávame en tu sangre. Límpiame de mi maldad. Límpiame de mi maldad. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Enfermo Crónico. En la iglesia la gente murmura porque siempre son los mismos los que están en la puerta, dirigen o predican, pero cuando se les ofrece realizarlo se niegan a participar. Son los crónicos de siempre, que nunca mejoran a pesar de toda la palabra que oyen durante años. El Señor dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos, en referencia a que son definitivamente pocos los que trabajan. El resto parece que desea que solo les sirvan o sencillamente se excusan y no quieren trabajar. Y oramos para que Dios mande más obreros a su mies. Pero cuando nos elige a nosotros como su obrero, entonces tenemos mil excusas para no obedecer. Están los perezosos crónicos que no avanzan un paso y que no se quieren parar del lugar cómodo donde están en la iglesia, donde se hacinaron en el cuerpo de Cristo. Y debemos investigar si en algunos aspectos de nuestra vida cristiana nos hemos vuelto también perezosos crónicos. Tenemos muchos pecados crónicos, hermano,
que no nos podemos sanar. Oramos, clamamos, nos comprometemos, pedimos perdón una y otra vez, decimos que será la última vez, pero luego volvemos a recaer. Solo por gracia somos salvos y no es ningún mérito de nosotros, eso lo sabemos. Pero también nos refugiamos en estos mismos pasajes de que la gracia todo lo cubre para decir, a la verdad, yo no puedo, me doy por vencido, y como que nos damos licencia bíblica para seguir pecando. Solo su gracia me cubre. Es una gran verdad y será finalmente la que nos permitirá entrar en el reino de los cielos. Pero no debemos refugiarnos en eso para ser perezosos y justificar nuestras maldades o pecadillos que tenemos por ahí que no nos hemos querido sacar de nosotros por uno u otro motivo. Decimos, Él me entiende y listo, problema solucionado. Y no es así, pues seguimos pecando con premeditación y alevosía. Apagamos la alarma del Espíritu Santo que nos dice, danger, danger, peligro, peligro, para que no nos redarguya en el momento en que cometemos la falta o estamos a punto de cometerla. Y luego la volvemos a encender, la alarma del Espíritu Santo, cuando ya tuvimos nuestro disfrute pecaminoso. Y nos desahogamos haciendo lo que queríamos o diciendo lo que queríamos. Debemos caminar con cuidado. Echa la ley de Dios, echa también la trampa para hacerle el quite y justificarnos en ella. Y con la misma palabra de Dios nos justificamos. El diablo también hace lo mismo. Ocupa la Biblia para hacernos creer que Él nos está guiando por el camino correcto. Ocupó la Biblia para tratar de engañar a Dios ahí en la tentación en el desierto. Pero Jesús no se tragó ninguna de esas. Y con la Biblia también le respondió. Siempre hay algún resquicio bíblico que puede eximirnos de culpa. Cuando queremos excusarnos con la Biblia, encontraremos alguna historia o texto que nos dé la razón en lo que pensamos. Y usted ve iglesias enteras que están basadas en textos, pero olvidan otros. Un texto sacado de su contexto, dice, puede ser un muy buen pretexto. Y así muchas veces es, no solo para personas, sino para congregaciones enteras. Definitivamente, hermanos, debemos andar en luz. Caminar por las zonas oscuras facilitará las caídas, facilitará los golpes, perder el rumbo. Andar en oscuridad será más fácil ser acechado por los malos, dormirnos, llenarnos de miedo y no querer avanzar, salir arrancando y no seguir. Acostumbrarnos a vivir crónicamente a oscuras es un peligro para cada creyente. Debemos andar en luz. 1 Juan capítulo 1, versículos 5 al 10 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es lo que hemos oído de Él a través de las Escrituras, que Dios es luz, que Él es luz y Jesús dijo que nosotros somos la luz. Él es la luz del mundo y nosotros somos también la luz en el mundo. No debemos tener tinieblas y si realmente estamos en una comunión genuina con Él, no puede ser que andemos tropezando a cada rato con los pecados. La Biblia, traducción lenguaje actual, de estos versículos de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10, dice, Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios.
Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no aceptamos el mensaje que Él nos ha dado. Claramente debemos hacer que la luz de Dios brille en nosotros. ¿Para qué? Para iluminarnos primero a nosotros mismos, que no hayan sitios oscuros en nuestra vida, que realmente Él sea la luz de nuestra vida, pero a su vez, con nuestra conducta, con nuestro carácter, con lo que los otros ven, puedan también ser iluminados por la palabra de Dios. Gloria al Señor, porque en Él, solo en Él, podemos encontrar la verdad y todas esas partes oscuras donde escondemos mentiras y engaños puedan ser sacadas a la luz y podamos darnos cuenta en dónde estamos fracasando crónicamente, cuáles son aquellos sitios oscuros que aún tenemos, para que muy pronto vengan a ser revelados y podamos entender que tienen que salir de nosotros. Alabemos al que es la luz y que nos ha dado también luz a nuestra vida. Todo lo que tengo se lo debo solo a Dios. Es que sin Él mi vida sería plena oscuridad. Luz llegó a mi ser y mi mente iluminó. Alumbró mi vivir, resplandece mi existir. Todo lo que tengo se lo debo solo a Dios. Es que sin Él mi vida sería plena oscuridad. Luz llegó a mi ser y mi mente iluminó. Alumbró mi vivir, resplandece mi existir. Sol de un nuevo día, estrella del amanecer, lámpara a mis pies, tu palabra ilumina en mi camino. Sol de un nuevo día, estrella del amanecer, lámpara a mis pies, tu palabra ilumina en mi camino. Me ha dado salvación con solo creer en Él. Cambió la oscuridad, me ilumina con su luz. Es el mismo que dijo soy la luz del mundo. Jesucristo es la luz, deja las tinieblas, sigue la luz. Me ha dado
Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo enfermo crónico. Y ser un enfermo crónico, o en nuestro caso un pecador crónico, no es ningún orgullo. Es algo que nos avergüenza, es algo que nos debilita como cristianos. En cierto modo es bueno que no nos sintamos muy superiores al resto, ni tampoco que nos sintamos que somos autosuficientes. Hasta cierto punto conviene que nos demos cuenta de cuáles son nuestros problemas y que todavía no somos perfectos. Que tenemos, como el apóstol Pablo, un aguijón en la carne que nos molesta, que nos recuerda que somos débiles y que nuestra oración para que ese aguijón sea quitado no será de la manera que nosotros queremos. El aguijón en la carne del apóstol Pablo nos habla no de una enfermedad aguda, adquirida hace unas pocas horas o un día, sino que de un evento de larga data, un evento crónico, diríamos. Varias veces el apóstol Pablo había orado a Dios pidiendo que aquel aguijón de su carne le fuera sacado. O sea, Pablo en el fondo se lamentaba de una situación de larga data que lo aquejaba, que había sido él mismo incapaz de resolver y que le había pedido a Dios que le ayudara, pero no había obtenido la respuesta de eliminar ese aguijón, sino que más bien Dios le había confirmado que continuaría con ese aguijón y que esa debilidad que él sentía al no poder solucionar su problema lo hacía que se humillara más ante Dios y lo hacía finalmente más fuerte, pues dependía más de Dios. La dependencia de Dios, eso es lo importante. Cuando el enfermo crónico depende de su médico y valora esa relación, entonces está por un buen camino. Asimismo, cuando el pecador se da cuenta que solo no puede, que no es posible una autojustificación, que no es un semidios o alguien autosuficiente, entonces esa pobreza de espíritu permitirá que Dios actúe en él y tenga una dependencia de Dios. Una dependencia tal que finalmente lo hará más fuerte. El apóstol Pablo cuenta que hacía 14 años atrás fue arrebatado al tercer cielo y vio y escuchó cosas increíbles e imposibles de contar. Él habla como de un tercero, de un hombre que subió al tercer cielo, pero se entiende que habla de sí mismo y no quiere ninguna gloria para sí mismo por este privilegio. Eso es lo que se entiende en general. Y luego de esta cortita historia menciona lo del aguijón en la carne, dado posterior a ese acontecimiento celestial de hace 14 años, seguramente para mostrarnos su debilidad como hombre y que también tenía sus problemas crónicos que no podía resolver, a pesar de que era un amigo íntimo de Dios, un apóstol del Señor. Veamos lo que dice ahí 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. El apóstol Pablo dijo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué tremenda confesión que hace el apóstol para sus oyentes, que lo veían como un escogido tan especial de Dios, con tantos privilegios. Pero él se baja de ese podium en donde lo tienen y se pone a la altura de cualquiera que pueda tener una debilidad o un aguijón en la carne. La Biblia, traducción lenguaje actual de 2 Corintios capítulo 12, de los versículos 7 al 9, dice: claro que hablar bien de mí no sería una locura, menciona el apóstol, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo voy a hacer, porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo,
padezco algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Reconozcamos, hermanos, que tenemos cuestiones crónicas que debemos resolver, que tenemos debilidades que no hemos solucionado, porque esto nos hará fuerte, porque nos hará dependiente de nuestro Dios. Nos hará que nos tomemos más en serio las recetas que nos ha dado el Señor, que sigamos más al pie de la letra sus indicaciones. Pablo dice que a propósito le fue dado este aguijón en la carne, que fue un acto intencionado de Dios, algo que afectaba su carnalidad, su naturaleza humana, y que no podía eliminar de su vida. Se trata probablemente de algún defecto crónico que no podía sanar. Él había implorado varias veces ser libre de este problema, pero había sido rechazada tajantemente su petición por Dios. Solo Dios le había dicho que estuviera contento con lo que le daba, aunque todo esto lo hiciera débil y pequeño, porque así sería mejor, para que no se enorgulleciera o se exaltase por sobre otros. No se sabe, hermano, de qué estaba exactamente hablando el apóstol Pablo. No se sabe exactamente a lo que se refería en cuanto a ese aguijón, pero podemos meditar que se trata de algo negativo de su historia apostólica, algo que lo hiere o lo avergüenza, de lo cual no puede gloriarse ni ser ejemplo positivo para nadie, algo que lo debilita. Era algo muy íntimo, pues ni siquiera entra en detalles y no confiesa qué es lo que realmente le ocurre a sus hermanos de Corinto, pero lo menciona para que ellos estén conscientes que él no es un todopoderoso, no es alguien que tiene todos los privilegios del mundo y ha solucionado todos los problemas, o que está al otro lado del río y los está aconsejando desde allá, sino que todos, incluido él, están en un camino, con grandes privilegios que Dios le ha dado, con grandes historias que Dios le ha permitido vivir, pero reconociendo que es una persona débil. Pablo entiende que es algo que lo humilla, algo doloroso, como un aguijón, dice él, que no puede ser sacado, que lanza su veneno doloroso, de continuo, que lo inflama, que le causa dolor, pero también le recuerda que es un simple hombre, y no un semidios, ni un hijo con privilegios especiales por sobre el resto. Aunque, claro, nosotros lo miramos a él y lo encontramos con muchos privilegios. Pero él nos dice: no soy perfecto. Tengo debilidades que no he podido solucionar. Tengo cuestiones crónicas que no he podido sacar y Dios mismo me ha dicho que no la voy a poder eliminar. Porque cuando me doy cuenta de estas debilidades que tengo, no me puedo sentir tan orgulloso ni superior al resto. Me hace sentir solamente que en todo tiempo debo depender de Dios. La palabra dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Y si unimos este aguijón de Pablo con el aguijón de la muerte, que es el pecado, si estas dos ideas tuvieran alguna similitud o estuvieran entrelazadas, podríamos sugerir tal vez que se trata de alguna situación pecaminosa del apóstol Pablo que no había podido superar. Algo que al comienzo fue como un pinchazo, un aguijón que le enterró veneno, pero luego se transformó en un aguijón que quedó ensartado y no puede sacarlo, generando una inflamación recurrente, generando algo que se repite, que proviene incluso del maligno. Satanás dice que lo abofetea con eso. Del mismo Satanás, dice el apóstol, que lo golpea una y otra vez, que lo castiga incesantemente y lo hace sentir que es débil,
por lo cual eso mismo hace que necesite continuamente también el poder de Dios para que lo fortalezca en todo esto que le está pasando. Este análisis también podría ser tomado como la enseñanza de una excusa del apóstol, como un conformismo, como un decir no soy capaz de superar mis pecados o mis enfermedades espirituales crónicas y que nada puedo hacer frente a ello y solo decir a Dios, perdóname Señor, fortaléceme, que soy hombre débil. Debemos tener cuidado la lectura que le demos. Pablo más bien nos hace ver que cualquiera que se crea muy grande y bendecido por Dios y se sienta un hijo con grandes privilegios o ministerios y se llene de orgullo como un cristiano, como un elegido con honores por sobre el resto, y mira tal vez en menos los dones o los talentos de otros, debe reconocer que no es poderoso ni privilegiado por derecho propio. Nada de eso. Todo esto también fue dado por pura gracia de Dios. En cualquier momento Dios permite un aguijón crónico que nos demuestre cuán débiles somos. Si alguien recibe visiones, profecías, dones, talentos o ministerios que son de honra, recuerde que no se lo merece y que ninguna preferencia ha habido por alguna característica especial y solo fue por pura gracia y misericordia de Dios, porque sencillamente seguimos siendo imperfectos y no a veces, sino crónicamente, en algunos aspectos que a veces se tornan muy oscuros también y no logramos sanarnos plenamente. Somos vasijas de barro, imperfectas, en las manos del alfarero, que deben ser moldeadas una y otra vez, hasta que todo quede perfecto. ¿Una vez más, señor alfarero? Sí, una vez más. Debe ser hecho de nuevo, dice el Señor. Y en esas tremendas debilidades naturales que no logramos superar, está la gracia infinita de Dios hacia nuestra enfermedad crónica, de la cual deseamos sanarnos de verdad. La gracia de Dios hacia nuestro pecado, que permanece, que vuelve cada cierto tiempo. Pero a pesar de la negativa de Dios de sanarnos, lo hace porque sabe que esto finalmente nos ayudará a entender nuestros procesos. Que aquí nadie se mejora porque el Señor mueva su nariz, o mueva su dedo, o mueva sus ojos, diga amén, y todo, absolutamente todo, se haga perfecto. Él nos mira con el amor del médico que ama a su paciente crónico y se compadece de él porque, aunque el paciente sea obediente en su terapia, sigue cojeando en ese aspecto y no puede ser sanado 100%. Y solo es acepto por compasión crónica, por pura gracia. Así, si un médico, un pecador, es capaz de mirar con amor a aquellos que tienen esos aguijones crónicos, esas enfermedades que no pueden sanar, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos mirará con amor y misericordia? Cuando te sientes fuerte y poderoso, es difícil, hermano, permitirle a Dios que nos ayude. ¿Por qué? Porque nos sentimos autosuficientes. Sentimos que no lo necesitamos de verdad en esos asuntos. Y ahí la cosa se pone peligrosa. Pero cuando, en cambio, sentimos que nuestra salud se ha deteriorado y ya no hay vuelta atrás, y no hay sanidad posible entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nos sentimos pobres de espíritu y nos volvemos domesticables, mansos, débiles. Y claro, podemos finalmente exclamar y aceptar lo que Dios nos ha dicho. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, como dijo el Señor. Claramente, hermano, todo aquel que comete pecado infringe las leyes de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. Pero en realidad Dios nos ha justificado, pero estamos en un proceso de crecimiento que nos costará, en un tratamiento crónico de nuestros asuntos. Por eso no tenemos que dejar de congregarnos. Por eso no tenemos que dejar de estudiar la palabra, de escudriñar las escrituras, aprender más del Evangelio, conocernos más a nosotros mismos. Porque la palabra, eso es lo que nos va revelando. Nos va mostrando cuán imperfectos somos. Si hay alguien que se los pasa viendo televisión, entretenido en otras cosas, en el deporte,
en los afanes, en los placeres, y no estudia la palabra de Dios, no llegará a conocerse realmente. No llegará a darse cuenta qué tan pecador puede ser ante Dios. Dice 1 Juan capítulo 3, versículos 5 al 10. Y sabéis que Jesús apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vaya que tenemos que aprender a amar, hermano. Que debemos aprender a hacer justicia. Que debemos aprender tantas cosas. Que debemos aprender que ya no somos profesionales del pecado. ¿Aficionados? Claro, no podemos negar que pecamos. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Todos vamos cometiendo ciertas faltas en nuestra mente, en lo que hablamos, en lo que hacemos, en nuestro lenguaje verbal o nuestro lenguaje escrito hoy día en las redes, o aquel lenguaje que no es verbal, que son a veces gestos que podemos hacer y que otras personas pueden leer claramente qué es lo que estamos tratando de decir. El Señor nos ayude a sanarnos, a seguir este camino de tratamiento de nuestros problemas, de nuestras enfermedades. Que nos demos cuenta que la palabra de Dios es la correcta y no la palabra que el maligno trata de meternos, engañándonos. Jesús hoy día ha dejado al Espíritu Santo para que nos haga entender qué tan pecadores somos, qué tanta santificación necesitamos. Necesitamos el camino de Dios. Necesitamos los medicamentos de Dios, sus terapias, sus operaciones. No podemos excusarnos ante Él. Sabemos que tenemos una gran lucha entre la carne y el espíritu. Pero, aunque somos miserables, sabemos que tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Hoy día también a su Espíritu Santo para ayudarnos en todos estos procesos. Gracias damos a Dios por este tiempo. Gracias damos a Dios porque vamos aprendiendo a conocerlo. Y aunque al final terminemos aceptando lo que dijo el Señor. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A pesar de que tengamos que reconocer todo eso, podemos clamar hoy día a Dios, pedirnos que nos sane. Y cada día orar, arrepentidos, haciéndole ver cómo podemos avanzar en este camino cristiano. Y no quedarnos enredados en nuestros asuntos débiles o negativos. Tenemos que seguir corriendo la carrera. La carrera se corre con el Señor, pegadito a Él, sin excusas, siendo limpiados cada día por su obra maravillosa de santificación. En su hospital, que acoge a enfermos, pecadores, de todas las especialidades, de todo tipo de pecado. Grande Dios, maravilloso, eterno amor, eterna misericordia y compasión. Gracias, Padre. Oh, sáname, no quiero ser el mismo, confiando en mis caminos, viviendo
mi Salvador. Yo sé que tú, Señor, eres el Dios eterno. Oh, sáname, Señor. Oh, sáname, Señor, aunque no lo merezco. Sáname, Señor. Oh, sáname. Confieso mis pecados, también que he sido malo y quiero paz, tu perdón, y en ti, Dios, descansar. Oh, sáname, toma mi vida hoy, llena este corazón que está seco por dentro. Oh, sáname, sé tú mi Salvador. Yo sé que tú, Señor, eres el Dios eterno. Oh, sáname, Señor. Oh, sáname, Señor, aunque no lo merezco. Sáname, Señor. Sáname.